antes, después las preguntas. Hola mis queridísimos Conspirasigs, les habla su tío Sigs, quien el día de hoy les trae otro videíto conspiranoico muy especial. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse y dejar su like, ya que con este me ayudan a seguirles trayendo videítos conspiranoicos, también activar la campanita para que estén enterados cada vez que suba un nuevo videíto conspiranoico. Entonces, comenzamos. El segundo anticristo. Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Mateo 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Como ya es costumbre, el día de hoy les traigo un videíto bastante especial, ya que en esta ocasión estaremos hablando de un personaje bastante enigmático y misterioso, especialmente para los amantes del tema profético de cualquier corriente. En este video abordaremos al personaje que ya todos conocemos bajo el sobrenombre de Anticristo. En esta ocasión abordaremos a dicho personaje, pero desde la perspectiva profética de Michel de Nostradamus, quien aborda el tema desde una curiosa perspectiva, una muy singular, de la cual estaremos hablando en unos momentos, pero para ponerlos en contexto, hablemos brevemente de quién es Michel de Nostradamus. Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, nació en Saint-Rémy de Provence el 14 de diciembre de 1503, fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555. Nostradamus publicó su libro en 1555, cuando la imprenta de Gutenberg apenas había cumplido un siglo, y 4 años después se convirtió en lo que hoy llamaríamos sin dudar un bestseller, primero en Francia y más tarde en toda Europa. Trabajó como boticario durante varios años antes de ingresar a la Universidad de Montpellier, escribió un almanaque para 1550 y, como resultado de su éxito, continuó escribiéndolo para los años futuros mientras comenzaba a trabajar como astrólogo para varios clientes ricos. Catalina de Médici se convirtió en una de sus principales clientes. Durante la epidemia de peste bubónica se acercó a astrólogos y alquimistas que lo volcaron al ocultismo. Como boticario hizo lo que pudo durante la epidemia de peste bubónica, enfermedad que le costó la vida a su primera mujer. Su libro fue un éxito en Francia. Ese éxito inicial se debió a la concreción de uno de sus supuestos pronósticos, la muerte del rey Enrique II de Francia durante un torneo de caballería. A decir verdad, el boticario profeta no nombraba en sus versos al monarca ni especificaba la naturaleza del accidente, pero cuando se trata de creer la lógica suele dormir la siesta. Ya entrados en contexto es momento de abordar este tema que es bastante interesante, ya que este personaje mítico del cual se ha hablado en diferentes profecías, el cual ha sido parte de varios títulos de películas, libros y otras profecías de otros místicos, es abordado de una forma singular por el místico y profeta Nostradamus.
Michele hace referencia al personaje del anticristo en al menos un par de sus cuartillas de su célebre libro, Las Profecías, pero la forma en la que él aborda este personaje siniestro es de la siguiente forma. Michele de Nostradamus describió en sus cuartetas la llegada de tres personajes polémicos en el escaparate mundial. Estos tres personajes aterradores son el centro de algunas fracciones de sus cuartillas. Estos personajes serían grandes gobernantes o dictadores en algunas de las potencias mundiales. La manera en la que interpretaron varios estudiosos de las profecías es la llegada de tres personajes comparables en poder, dominio y control similar a las características dadas por el anticristo del Apocalipsis, que le fue revelado al apóstol San Juan en la isla de Patmos en Grecia. Teniendo en cuenta esta interpretación, nos centraremos en las profecías que hacen referencia al segundo anticristo, un personaje que vendría después del primer anticristo, el cual se ha comparado en muchos sentidos a Napoleón Bonaparte de Francia. El segundo anticristo se trata de un personaje abiertamente devoto del imperio francés y de su gobernante Napoleón. Este segundo anticristo sería peor que el primero, y gobernaría parte de Europa por un tiempo. Y para ser concretos en desvelar la identidad de este segundo anticristo, en efecto, se trata del mismo Adolf Hitler, quien históricamente fuera gobernante del Partido Nacional Socialista en Alemania, y se autodenominaría el Führer del llamado Tercer Reich. La primera referencia que se interpreta es la siguiente. De lo más profundo del occidente de Europa /diagonal de gente pobre un niño nacerá /diagonal que por su lengua seducirá a las masas /diagonal su fama en el reino de Oriente más crecerá. De lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá. Hitler nace en Alta Austria en el Imperio Austrohúngaro el 20 de abril de 1889, hijo en una familia de clase media. Su padre, Alois Hitler, 1837 a 1903, fue un funcionario de aduana de nivel medio. La familia Hitler se mudó a Linz, la capital de Alta Austria. Hitler, que quería hacer carrera en las artes visuales, tuvo una amarga pelea con su padre, que quería que ingresara a la administración pública de Habsburgo. Hitler vivió en Viena entre febrero de 1908 y mayo de 1913. Había crecido en una familia de clase media, con relativamente pocos contactos con gente judía, en una región del estado de Habsburgo en la que muchos nacionalistas alemanes se habían decepcionado por el hecho de que el imperio alemán. En Viena, Hitler fue verdaderamente influenciado por dos movimientos políticos. El primero fue el nacionalismo racista alemán propagado por el político pangermano de Alta Austria, Georg von Schönerer. La segunda influencia clave fue la de Karl Lueger, alcalde de Viena desde 1897 hasta su muerte en 1910. Para muchos intérpretes cumple al menos con estas características de la que habla la fracción de esta cuartilla. Creció en condiciones carentes, en la clase media, sin las condiciones socioeconómicas necesarias para dar el salto a la clase política y mucho menos a convertirse en un dictador de un país ciertamente golpeado por la Primera Guerra Mundial, pero lo suficientemente capaz para ser considerado aún una potencia del siglo XX en Europa. Es posible que Hitler haya vivido y compartido el antisemitismo general que era común entre los nacionalistas alemanes de clase media. No obstante, él tenía relaciones personales y comerciales con judíos en Viena y, por momentos, dependió en parte de los judíos para su subsistencia. Esta pudo haber sido una excusa para disimular sus sentimientos reales hacia los judíos. No es sino después de la Primera Guerra Mundial que se puede demostrar que Hitler había adoptado una ideología antisemita. Seducirá masas. El ascenso al poder de Hitler. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó con la gloria y el esplendor de Alemania, en su lugar quedó destrucción y miseria. El Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta de la guerra, a entregar territorio y a pagar deudas millonarias como reparación. Poco a poco, Alemania se hundía en una crisis política y económica sin precedentes. La pérdida de confianza en el nuevo gobierno, el resentimiento de los ciudadanos y la gran crisis económica llevó a más de 6 millones de alemanes al desempleo, hundiendo al país en una grave recesión política y social. Así,
surgieron diversos movimientos políticos de extrema derecha, entre ellos el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. 9 años antes de tomar el poder, Hitler escribió Mi lucha. En él plasma su ideología racista y divide a la humanidad en seres superiores. Adolf Hitler, quien en pocos años convirtió al nazismo en una de las primeras fuerzas políticas, transformó al Partido Obrero Alemán en una instancia de extrema derecha. Para 1932, el partido nazi tenía 800.000 miembros y era el de mayor presencia en el Parlamento. Las alianzas obreras, burguesas y sindicalistas que Hitler había forjado antes de las elecciones, facilitarían la formación del régimen totalitario, por lo que el entonces presidente de Alemania, Paul von Hindenburg, otorgó a Hitler el cargo de canciller, mismo que ocupó de enero de 1933 y hasta su muerte en 1945. Con Hitler a la cabeza del gobierno, la democracia llegó a su fin, iniciaba la época más oscura en la historia de Alemania. Sin embargo, miles de ciudadanos aclamaban a su nuevo líder, el hombre que prometía llevar a la nación de regreso a su grandeza y gloria. Adolf Hitler se convertiría en uno de los más terribles dictadores de la historia. Hitler aprovechó la oportunidad para pasar la ley de autorización que le facultaba para tomar decisiones por encima del Congreso y que posteriormente le autorizó a implementar acciones totalitarias. En efecto, Hitler no necesitaba más ni de la presidencia ni del Congreso, por lo que, el 2 de agosto de 1934, tras la muerte de Hindenburg, el oficio de presidente fue abolido y Adolf Hitler se transformó en el único poder de Alemania. Luego de tomar el poder, los nazis ocuparon todas las instituciones y llevaron a cabo una purga generalizada de judíos y elementos demócratas al interior de las instituciones públicas. Su fama en el Reino de Oriente más crecerá. Hitler y el Imperio Japonés de Hirohito. El 25 de noviembre de 1936 Berlín acogió una solemne ceremonia. El diplomático Joachim von Ribbentrop firmaba con el embajador japonés Kintomo Musanokoji el pacto anti-Comintern. En apariencia, era un acuerdo para combatir conjuntamente la subversión provocada por las organizaciones comunistas en los dos países. Pero también se trató del primer movimiento en el tablero de las alianzas que configurarían los bandos en la futura guerra mundial. La referencia a la Comintern o Tercera Internacional Comunista solo enmascaraba la verdadera amenaza a ojos de Berlín y Tokio, la Unión Soviética de Stalin. La Alemania de Hitler y el Japón de Hirohito hallaron un primer punto de encuentro en su rechazo a la URSS. Desde su nacimiento, el partido nazi esgrimía el anticomunismo como uno de sus pilares ideológicos, mientras que en el Imperio del Sol naciente el gigante soviético se veía como una amenaza. El agregado militar representaba la opinión extendida entre buena parte de los oficiales del ejército japonés, los más proclives entre las élites a conseguir la alianza con Alemania, ya que dirigían la expansión en China y temían enfrentarse al ejército rojo en solitario. Para lograr el acuerdo, esta facción de las Fuerzas Armadas niponas comenzó a presionar al gobierno de Tokio y a los círculos más cercanos al emperador Hirohito. Muchos oficiales comenzaron a ver la alianza alemana como un respaldo en el Oriente, ya que el ejército alemán dominaba las guerras en Europa de forma contundente, lo que generó una visión del líder alemán como una especie de mesías, el cual era un dictador invencible ante sus ojos. Es así como los intérpretes de las profecías de Nostradamus dieron contexto interpretativo a esta cuartilla, y es una de las cuartillas que le hicieron ganar el sobrenombre del segundo anticristo. La siguiente cuartilla la estaremos abordando en la segunda parte de este tema. Mis queridos Conspira Sigs, así llegamos al fin de este video, pero los espero en la segunda parte de esta profecía del segundo anticristo de Nostradamus. Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.